Muchas gracias, senadora. Buenos días. Canacar agradece el espacio en este importante foro. Aquí señalaremos lo referente al IVA en objeto, el TEMEC y el autotransporte de carga. Con la entrada en vigor del TEMEC, nuestro país fortaleció su relación con Estados Unidos. Entrando en materia, comento que existen actividades que, de acuerdo con la ley, no son objeto del IVA, como son las operaciones que se realizan en el extranjero. El artículo 1 de la ley del IVA considera como objeto de este impuesto solo las actividades que se realizan en territorio nacional, estableciendo una tasa general del 16%. Para algunas actividades define una tasa del 0%. Estas se especifican en el artículo 2A, en la fracción cuarta, donde se incluye la exportación de bienes o servicios. Y el artículo 29 señala que las empresas residentes en el país calcularán el impuesto aplicando la tasa del 0% al valor de la enajenación de bienes o prestación de servicios, cuando unos u otros exporten. Y en su fracción quinta, considera exportación de bienes o servicios la transportación internacional de bienes prestados por residentes en el país. El artículo 16 del mismo ordenamiento reconoce que, en el caso del transporte internacional, se considera que el servicio se presta en territorio nacional independientemente de la residencia del porteador, cuando en el mismo se inicie el viaje, incluso si este es de ida y vuelta. Y finalmente, el reglamento de la ley del IVA en su artículo 60 establece que quedan comprendidos en la transportación internacional de bienes la que se efectúe por las vías marítima, férrea y por carretera, cuando esto se inicie en el territorio nacional y concluya en el extranjero. De esta manera, el servicio público del autotransporte de carga se enfrenta a tres posibles escenarios por el origen y destino de la carga: domésticos 16%, internacionales con origen en México y destino en Estados Unidos 0%, e internacionales con origen en Estados Unidos y destino en México no objeto. Y es precisamente aquí que el IVA que el autotransportista paga en los gastos o servicios no es acreditado en su totalidad. Es evidente que el reglamento no solo contradice ordenamientos superiores como el TELECAN o el TEMEC y la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, sino además coloca al autotransporte de carga mexicano en una situación de gran desventaja frente al de Estados Unidos, misma que se agrava en la condición en que se negoció el TEMEC en este sector. Veamos. El TEMEC define como comercio transfronterizo de servicios la prestación de un servicio del territorio de una parte al territorio de otra parte, en territorio de una parte por personas de esa parte a personas de otra parte, o por un nacional de una parte en territorio de otra parte. La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en su artículo 59, establece que el autotransporte internacional de carga es el que opera de un país extranjero al territorio nacional o viceversa, y se ajustará a los términos y condiciones previstos en los tratados internacionales. En síntesis, el autotransporte de carga es internacional si el servicio inicia en México y concluye en un punto de los Estados Unidos, pero también si inicia en algún origen de Estados Unidos y termina en territorio mexicano. Por disposición del TEMEC, este puede ser realizado por una empresa domiciliada en México o domiciliada en los Estados Unidos. Siendo congruentes con estos, los servicios proporcionados en ambos sentidos deberían estar sujetos en materia de IVA a una tasa del 0%, toda vez que los dos casos se consideran exportación de servicios. Hasta hoy, el comercio entre México y los Estados Unidos, en un 70%, se transporta por empresas mexicanas. De continuarse aplicando las disposiciones de la actual ley del IVA y su reglamento, se estima que los costos se incrementarían por el acreditamiento parcial del IVA de los gastos e inversiones necesarias para prestar el servicio solo para el autotransporte de carga mexicano en más de un 11%. Por las anteriores consideraciones, proponemos se modifique la ley del IVA en su artículo 16
adicionando un párrafo que indique que, tratándose del servicio de autotransporte terrestre de bienes, se considera que el servicio se presta en territorio nacional cuando el mismo inicia en el extranjero y concluye en territorio nacional, siempre que se preste por un residente en el país. Y en el artículo 29, en su fracción quinta, esta propuesta ya la hicimos llegar y no abundaremos por cuestión de tiempo. Muchísimas gracias por su atención.